chicos, bienvenidos a una emisión más del Tiempo Deportivo porque el deporte merece un tiempo. Soy su servidor José Pablo Andrino, como siempre para llevarles lo más relevante que deja el deporte nacional e internacional. Y es que como sabemos este fin de semana llegó a su fin después de tanta espera, luego de una pandemia que afectó no solo futbolísticamente sino que a otras disciplinas deportivas. Y por eso estos eventos deportivos se vieron aplazados para este año 2021, donde estos eventos se quedaron con el lema 2020 a pesar de no haberse disputado en ese año como bien lo dije, por los casos de COVID-19 y todo ese tipo de pandemia. El deporte se vio afectado no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y esto increíblemente perjudicó el desenvolvimiento de estos torneos el año pasado, por los cuales fueron reprogramados para jugarse en este año 2021. Y es que se tenía planificado jugar la UEFA Euro 2020 y lo que era la Copa América 2020 en Argentina, Colombia, donde por circunstancias ajenas, por temas de política y por temas de COVID-19, se cambia la sede a Brasil, donde también fue criticado, y vamos a hablar un poquito más al respecto de lo que sucedió en Copa América y de la UEFA Euro 2020 y cómo es que se fue a desarrollar, porque fue una Euro atípica como los tienen acostumbrados, en que es una o dos sedes. Hoy fueron diferentes sedes, pero eso vamos a estar hablando poco a poco. Y entonces iniciamos nuestro programa del Tiempo Deportivo, porque recuerda que el deporte merece un tiempo. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la Copa América, de lo que aconteció, y es que como bien lo habíamos dicho antes, esta Copa estaba planificada para desarrollarse el año pasado, pero debido a las circunstancias de COVID-19, e incluso este año por ciertas circunstancias ya no se terminó jugando en la sede que se tenía previsto, como era Argentina-Colombia. Colombia, por situaciones políticas, no pudo albergar este torneo. De la misma situación que pasar con Argentina, pero Argentina por un caso masivo de COVID-19, de ahí se empieza a buscar de las propuestas para ver quién era el candidato mejor preparado para organizar esta fiesta futbolística en el continente sudamericano. Entonces al final sale el nombre de Brasil, aunque muchos no estaban muy de acuerdo en que este torneo se realizara en este país por ser uno de los países en Sudamérica que más casos COVID-19. Al final de cuentas todo el mundo se le vino encima a Brasil. Yo creo que la mejor manera de hacer bien las cosas era no realizar este torneo, porque todos los factores de encuentro, incluso todos los casos COVID-19, incluso Perú casi tuvo que mandar a otros jugadores un plan B para jugar este torneo por casos de COVID-19, y sabemos todos los voluntarios, todo el cuerpo, algunos cuerpos técnicos, algunos jugadores que dieron COVID-19, el número fue bastante alto. A pesar de eso, a las autoridades eso no le importó más jugar este tipo de torneos, y al final esta Copa se terminó desarrollando, donde empezó con una Argentina en fase de grupos que empezó empatando con Chile, que sabíamos que Chile era una selección que le había complicado a Argentina. Argentina nunca había podido levantar una Copa América desde hace mucho tiempo, desde la época de Leo Messi. Desde que este jugador se le ha criticado a este jugador por nunca levantar este título. Al final de cuentas creo que Argentina no empezó bien la Copa América, pero poco a poco
esa selección fue agarrando ritmo de juego y fue una selección bastante vistosa. Mientras que vamos a hablar también del otro finalista, y es que Brasil, un fútbol poco vistoso, no es aquel juego bonito de antes, no es aquel Brasil con aquellos nombres importantes. Tiene jugadores importantes hoy en día, pero no han dado las expectativas que se espera de Brasil, con un Neymar, con un Vinicius Junior, que en el Real Madrid también lo hemos dicho. La falta de definición, eso es uno de los factores más importantes que ha afectado al jugador. No cabe duda que es un talentosísimo jugador dentro del terreno de juego, y eso nadie se le va a discutir, pero la carencia de gol que tiene este jugador es increíble, y hasta al final de cuentas lo termina llevando a la banca de Brasil. No fue un jugador muy regular, tampoco fue que marcara la gran diferencia en este torneo de la Copa América. Vimos a una Colombia también que futbolísticamente está jugando muy bien, pero la falta de gol, creo que eso le terminó perjudicando la situación que vive el país de Colombia. No es fácil políticamente, muchas cosas alrededor de Colombia. Creo que hubiera sido un bonito recompensa si Colombia se hubiera coronado campeón al final, incluso en fase de grupos, con mucha polémica. Brasil le ganó a esta selección. La verdad que es que Brasil no le pasó nada bonito en esta Copa América, pasando por rivales con mucha, como bien lo decía, con mucha polémica, con mucha incertidumbre, carencia de gol, que creo que fue uno de los factores más importantes. Yo creo que era más que todo por cómo venían los jugadores brasileños. Digamos, en el caso de Neymar, el París no le ha ido muy bien en la UEFA Champions League y en la Liga Francesa, perdiendo después de varios años. Casemiro, el Real Madrid no le fue tan bien, incluso perdiendo la Liga y la Champions. Y así podemos mencionar jugadores. Richarlison, que es un jugador de la liga inglesa, que son equipos que están ahí en la pelea para meterse a la UEFA Europa League, como es el Everton, donde juega este jugador muy interesante, Lucas Paquetá, que creo que fue uno de los jugadores muy importantes en selección brasileña. Y así podemos mencionar varios jugadores. Yo creo que Casemiro, no vimos aquel Casemiro de aquel entonces. Thiago Silva, me parece que muy bien en la defensa. Yo creo que el problema de Brasil no fue realmente la defensa, sino que fue la falta de gol, como bien lo decíamos. Gabriel Jesús, muy irregular con el Manchester City este año. Firmino, que pasó lesionado la mayoría de tiempo en esta temporada. Y entonces ahí es donde se vio esa carencia de gol. Sus jugadores de adelante no estaban jugando bien. Su medio campo hizo falta un Coutinho, pero un Coutinho donde vemos a un jugador distinto, diferente. Y yo creo que lo hizo muy bien Argentina anulando a Neymar, porque si no encuentran a Neymar, Brasil no encuentra un estilo de juego, porque aquí Brasil juega para el Neymar, y si no encuentran a este jugador va a ser muy difícil que hasta la selección brasileña, con la carencia de gol, como bien lo decía, de Firmino, la ausencia de Gabriel Jesús por tarjeta roja en los anteriores partidos. Entonces fueron ciertas circunstancias que yo creo que al final Argentina, después de muchos años, logra levantar el título, luego de que se le criticó que Leo Messi no ganaba ningún título con Argentina, después de haber perdido aquella final de la Copa del Mundo en Brasil 2016, luego perdiendo también e incluso doblemente con Chile la final de Copa América, donde estuvo más cerca la selección de Argentina, sumando
15º título en esta Copa América tras el triunfo de Brasil con un único gol de el Fideo Di María al minuto 22. Con eso le fue suficiente, pero yo creo que muy, muy interesante la selección argentina, lo mostrado dentro del terreno de juego, una selección, se podría decir que superior a todas las... La verdad que el nivel de la Copa América en esta edición dejó mucho que desear. Esperábamos a un Brasil mucho mejor, parecía que estaba a medio gas, no estaba jugando a su cabalidad. De ahí una Argentina que tal vez sin tener las máximas figuras, al final logra el título. Creo que con jugadores importantes que marcan la diferencia, como Lautaro Martínez, el Kun Agüero, que ahora es del Barcelona, el Lionel Messi, Ángel Di María, que creo que fue fundamental en este partido clave, encontrando la anotación, encontrando mal parado a un Brasil que fue el único error que tuvo en este partido, y al final lo terminó pagando esta selección verde amarela, que le termina dando el triunfo a Argentina. Yo creo que algo inesperado, porque Brasil tenía todas las de ganar, era el favorito. Parecía que Brasil no tenía rival en la Copa América, que era el rival a competirle a los rivales de Europa, pero esto no fue así. Brasil me parece que quedó en deuda en esta Copa América. Argentina, un digno campeón. Yo creo que el Brasil quedó a deber yo creo que no solo con la afición brasileña, porque sabemos que en la mayoría de partes del mundo un montón de gente apoya a la selección de Brasil, también como Argentina, pero Brasil por esa historia, por eso yo creo que eso es lo que realmente marca la diferencia, porque Brasil, Argentina y Uruguay son los equipos que más Copas Américas tienen a lo largo de la historia. ¿Pero por qué? Porque Brasil no se ha interesado en ganar este tipo de competiciones. Por eso es que Brasil no lleva tantos títulos. Pero si nos vamos a competencias a nivel mundial, Brasil es el máximo ganador, incluso arriba de los clubes europeos. Lleva 5 Copas del Mundo. De ahí le sigue Italia con 4 y Alemania con 4. Eso se podría decir que son los rivales más cercanos para alcanzar a Brasil. De ahí vienen con selecciones con 3, con 2 Copas del Mundo, con 1 Copa del Mundo. Y así podemos mencionar varios equipos, pero la verdad que Brasil, por ese fútbol, por ese juego bonito que nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos, creo que no tiene las figuras de Ronaldinho, Pelé, Romario, Bebeto, y así podemos mencionar grandes figuras que han pasado por las filas de Brasil y marcado una diferencia realmente con esta selección. Ronaldo, el fenómeno, que cómo olvidar ese delantero letal que tenía la selección Brasil. No cabe sin duda alguna que era uno de los mejores delanteros que ha tenido esta selección, no cabe la menor duda. Sí, Juan en la defensa, Lucio también, Dunga también parte de esta selección. Y arqueros, yo creo que en arqueros Brasil no ha tenido malos arqueros en todas sus etapas. El problema en realidad de esta Copa Oro, en esta Copa América, fue la carencia de gol que tuvo esta selección. Y al final yo creo que Argentina, con tal vez no el mejor fútbol de todos, pero al final le alcanza para derrotar a una Brasil que como bien lo dije, se esperaba más de ella, y esperemos que esta selección de Argentina y Brasil, que van a ser obviamente los candidatos por Sudamérica,
para pelear en esta Copa del Mundo que se estaría disputando el otro año. Bueno, y con eso finalizamos la información de lo que pasó en Sudamérica, y ahora nos vamos también, como bien lo decía, había iniciado la competencia más importante del viejo continente a nivel de selecciones, y es que se jugaba la UEFA Euro 2020, y pocos se preguntarán por qué Euro 2020 si estamos en el año 2021, y es que como lo había recalcado antes, es que esta competencia está programada para hacerse en el año 2020, pero por circunstancias de pandemia que no solo afectó, como bien lo dije, al fútbol, sino que a otras disciplinas deportivas, e incluso no son los únicos 2 eventos que fueron aplazados para este año. También los Juegos Olímpicos también fueron programados para disputarse este año, y también con el mismo lema de 2020. Entonces yo creo que por ética, por muchas circunstancias al final, por cómo estaban programadas las circunstancias al final, mantuvieron el lema de 2020 para seguir con el cronograma como debería de estarse desarrollando en la actividad deportiva, siguiendo un calendario olímpico, un calendario futbolístico en los diferentes eventos. Porque si mencionamos en lo futbolístico, ¿cómo empieza? Bueno, empieza Copa América, Copa Oro, Eurocopa, Copa del Mundo. Esos son los programas. Aparte tenemos Copa Asiática, Copa Africana, Copa Asiática. Bueno, esas ya se desarrollaron. Hablando de cuestiones de Copa Africana y Copa Asiática. Ahora la Eurocopa, la Copa América y la CONCACAF. Bueno, la CONCACAF que este fin de semana recién ha comenzado esta competencia. Y estos son los torneos, se podría decir, preparatorios para la Copa del Mundo a realizarse el otro año en Qatar 2022. Este sí está programado para el otro año. Por la pandemia no se ha dicho que se va a programar para otro año. Van a seguir respetando el calendario de esta competición. Pero vamos a hablar de lo que aconteció en esta UEFA Euro 2020, y fue una Euro aparte de la pandemia, aparte de lo que bien dije del lema 2020. Fue una Euro que, no importando si hubiera habido pandemia o no, esta competencia era distinta a las otras. ¿Y por qué? Dirán todos los que nos están viendo, y es que normalmente la Euro se juega en 2 sedes, y mucho creo que hasta 3 sedes han llegado a desarrollar esta competencia, pero hoy se hizo una cosa bastante interesante, y es que al final se nombraron lo que son 12 sedes para esta Copa del Mundo, donde se iban a jugar ciertos partidos en diferentes países, yo creo que para que la gente conociera un poquito más del viejo continente y disfrutar los partidos. Lamentablemente esta pandemia no se dio el lujo de poder disfrutar de todo como se tenía esperado. Al final algunas sedes se terminaron cambiando y reemplazadas por otras, y así sucesivamente, incluso algunas con más aficionados con otras, porque unas sí podían tener a toda su capacidad, otras que no, por el tema de COVID. Incluso aquí también habiendo casos de COVID, yo creo que es un riesgo que toman toda la actividad deportiva en hacer este tipo de eventos, porque al final de cuentas esta situación de la pandemia sigue y sigue y sigue, y esto no va a parar hasta que realmente encuentren una vacuna certera que respalde no solo al deportista, sino que a la persona, al aficionado al deporte, a la persona que trabaja, a la actividad diaria
que hace cada persona. Hasta que no estemos certeros, los casos de COVID no van a bajar y esto va a seguir en aumento, y este tipo de competencias esperemos que no en Europa, en Sudamérica, como bien lo mencionabas, esto no termine perjudicando y que haya más casos de COVID-19. Esperemos que estas organizaciones hayan tenido todo controlado para que estas competiciones sigan su rodaje y puedan seguir su cronograma para seguir disputando lo que es las eliminatorias al Mundial, que ya el próximo año se estará disputando como a finales de año. Sabemos que normalmente la Copa del Mundo se realiza a mediados de año, pero por ser un país con clima demasiado soleado, hace demasiado calor, la temperatura es demasiado alta para arriesgar a los jugadores, por lo cual se toma la decisión de hacerlo en un tiempo donde se pueda jugar en las mejores condiciones y que los jugadores no terminen de forma deshidratada o sufriendo pérdida de conciencia o algo similar. Pero al final, como bien lo decía, una Euro totalmente distinta a la que nos tienen acostumbrados. Bueno, y es que esta competencia arrancaba, fue entre las selecciones de Italia y Turquía, donde la ceremonia inaugural se jugó en el Estadio Olímpico de Roma para aperturar este torneo en la ciudad de Italia, donde tuvimos a la selección italiana como anfitriona y donde tendríamos la final en Inglaterra en el estadio de Wembley. Donde vamos a hablar un poquito de lo que aconteció, y es que la UEFA Euro recién empezando, y tenía una noticia impactante, y es que como en la jornada 2 o 3, perdón, en la jornada 1 se jugaba el partido Dinamarca contra Finlandia en lo que es en la fase de grupos, donde lamentablemente cuando transcurría el final de los primeros 45 minutos, faltando como 5 minutos más o menos para que el partido pudiera concluir en su primera mitad, lamentablemente el jugador Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego, y al final de cuentas este partido se terminó realizando pocas horas después. Yo creo que un partido que se tuvo que reprogramar para el siguiente día. Yo creo que los jugadores anímicamente, psicológicamente, en muchos sentidos estaba golpeada y no estaba anímicamente para jugar ese partido, y al final el resultado lo refleja. Terminaron perdiendo ese partido porque el equipo no estaba en sí, estaba choqueado, estaba golpeado anímicamente, como bien lo dije, porque por una situación, por un compañero, por ese compañerismo que se tienen entre las demás jugadores. Yo creo que fue muy importante la acción de Keijer, el defensa, en salvarle la vida y sobre todo agradecerle. Yo creo que es muy importante cómo estas personas que no solo el trabajo importante que ha sido el de los médicos para esta pandemia COVID-19, salvando miles de vidas, tratando de buscar una solución de cómo sobrellevar esto, sino que salvando la vida de un jugador que es una enfermedad en la que es difícil de atender en ese momento. Entonces no es una situación difícil de la cual un jugador pueda sobresalir, y creo que al final de cuentas el trabajo y el mérito que hicieron estos doctores, médicos, fisioterapeutas, todo este trabajo que hacen este tipo de personas, creo que es de aplaudirles, de felicitarlos, y yo creo que es muy merecido el homenaje que le hicieron en la gran final al cuerpo
médico que le salvó la vida a este jugador. Las buenas noticias es que este jugador ya está estable, ya se encuentra incluso hasta fuera del hospital, ya tiene una vida social normal. Lo único es que creo que este futbolista lamentablemente ya no va a poder volver a su actividad diaria futbolísticamente, porque su carrera deportiva lamentablemente, tras lo sucedido en este hecho, por recomendaciones de los médicos, incluso por él mismo, no debería de regresar a jugar fútbol. Puede que esta cosa vuelva a recaer, y entonces no es lo mejor para el jugador. Yo creo que no es muy bonito hablar de cosas negativas de esto. Son circunstancias que, como bien lo dije, no solo la Eurocopa se vio afectada, tal vez la Copa América se vio afectada por casos de COVID, por temas políticos, pero la UEFA Euro, bueno, lo único es que fue aplazada igual que la Copa América, por esta circunstancia. Pero si hablamos específicamente, en la UEFA Euro pasa este incidente. Pero aparte de eso, creo que fue una Euro, creo que rompequinielas, ¿no? Porque hubo bastantes sorpresas en esta UEFA Euro, incluso Polonia con un gran jugador como Robert Lewandowski quedándose fuera de fase de grupos. Al final Suiza eliminando a Francia en los cuartos de final de esta competición, dando la gran campeonada. Yo creo que nadie esperaba que Suiza fuera a eliminar a esta gran selección de Francia. Yo creo que colectivamente, por los nombres, por lo que venía, Kylian Mbappé, Griezmann, Dembélé, Pavard, Lloris, Varane, Rudiger, y podemos mencionar así varios jugadores de la selección francesa. Kanté, yo creo que el gran cerebro del medio campo, Pogba, no hay que olvidarlo. Creo que era una gran selección. No hay que descartar también a Alemania también, que tenía grandes jugadores, Manuel Neuer, Mats Hummels, ¿quién otro podemos mencionar? Pues tenía grandes figuras. Hakimi, tenía ¿qué otro jugador podemos mencionar importantes? Müller, también jugador fundamental en esta selección alemana para alzarse con este título, ¿no? Y pues tenía, la verdad que tenía un plantel. Toni Kroos, el jugador de Real Madrid, como olvidar a un jugador tan importante que marca los hilos en esta selección tutona. Y podemos así seguir nombrando jugadores importantes, que también Portugal, una de las favoritas por ser campeonas en la edición de la Euro. Incluso Francia, campeona del mundo. Yo creo que se esperaba más de esta selección. De ahí Portugal por ser campeona de la UEFA Euro, con Cristiano Ronaldo, con Moutinho, con Rui Patricio, Pepe, siempre Pepe en la defensa, con Joe Moutinho, como bien lo dije, y así figuras importantes que tiene la selección portuguesa en sus filas para alzarse con el título. Jota, que fue uno de los jugadores sobresalientes en la delantera portuguesa, cómo olvidarlo. Pero al final yo creo que son sorpresas que se dieron, eliminando a Alemania, eliminaron a Francia, eliminaron a Portugal, eliminaron a Bélgica, que creo que es una selección que lamentablemente es número 1 en el ranking mundial, pero no sé qué le pasa cuando son partidos preparativos, clasificatorios, le va muy bien a la selección de Bélgica, pero a la hora de afrontar las competiciones
La verdad es una selección que queda de ver nuevamente en la Copa del Mundo. Se esperaba un poquito más de Bélgica, luego de eliminar a Brasil en aquella Copa del Mundo Rusia 2018. Luego viene nuevamente, tienen la oportunidad de jugar esta Eurocopa y nuevamente caen contra los italianos, pero una selección Bélgica bastante interesante con un Kevin De Bruyne, Romeo Lukaku y así, Mertens también, que es un buen jugador, Witsel, y así jugadores importantes, el jugador del Atlético de Madrid, como olvidarlo, Carrasco, un gran jugador también. Creo que Bélgica, teniendo jugadores, una camada bastante importante, con buenos futbolistas, pero al final de cuentas siempre quedando a deber a nivel de selecciones, con Hazard, el hermano de Hazard. Yo creo que tenían una selección bastante para hacer un poquito más de lo que pudieron haber hecho. Esta selección queda en manos de Italia y al final de cuentas una Inglaterra que, como lo decía, y se mencionaba en la Copa del Mundo, esta selección es bastante joven y conforme vaya el pasar de los años, esta selección va ganando experiencia y va a ir avanzando en las competencias, porque es una selección bastante corta en edad, por lo cual se le tiene que dar tiempo, un proceso para que esta selección pueda llegar a algo importante, y yo creo que hoy lo logra demostrar en esta UEFA Euro, nada más y nada menos que llegando a la final de la UEFA Euro 2020, donde lamentablemente lo pierde una lotería, literalmente, porque sabemos que la tanda de penales es cuestión de suerte, porque puede ser que un jugador tenga las mejores características, tenga para tirar un penal, pero le juega una mala pasada y falla un tiro importante, y entonces al final de cuentas, y a veces se buscan hacer los cambios para buscar a los mejores pateadores, porque en el caso de Inglaterra e Italia lo hicieron, y al final de cuentas los hombres que ingresaron por Inglaterra fueron los hombres que terminaron fallando en la tanda de penales contra Italia, y eso al final terminó dándole el título a Inglaterra, también con un portero con más experiencia, como es el caso de Donnarumma, que Pickford. Me parece que sabe manejar, es un gran arquero Donnarumma, por algo lo contrató el PSG, y no cabe la menor duda que esperemos. Tiene una gran competencia con Keylor Navas en el arco. Va a ser muy difícil que juegue, pero esperemos, o por qué no, que lo den a préstamo en este tiempo, para que no pierda la continuidad de juego, porque va a ser muy importante, porque es joven, es un gran portero, me parece que es uno de los mejores porteros de la UEFA Euro, no sé qué opina la gente, pero para mí ha sido el portero revelación en esta competencia, siendo la gran figura de Italia, haciendo grandes atajadas. Yo creo que Italia, después de todo, por todo lo hecho, fue el equipo menos peor de la UEFA Euro. No es que sea el peor, no, la verdad que el nivel de Francia y Alemania por los jugadores, y Portugal por ser campeón de la UEFA Euro pasada, yo creo que se esperaba un poquito más de estas selecciones, y por eso decimos que es la menos peor, pero realmente no es que sea la peor, sino que realmente Italia es de las selecciones que conforme el tiempo se fue ganando el derecho de ser uno de los candidatos a llevarse este título, luego de que Suiza dejara a Francia y Alemania se quedara también en ronda, y al final yo creo que merecidamente Italia, los ingleses deberán seguir trabajando. Yo creo que es un trabajo de mérito, porque
Si recordamos, en las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League, si no estoy mal, ¿quiénes fueron los finalistas? Fueron 4 equipos ingleses. Y si hablamos de la UEFA Europa League, ¿quién se metió a la final? Un equipo inglés. Entonces, el fútbol de Inglaterra ha crecido mucho en estos últimos años. Lamentablemente, los inventores del fútbol, yo creo que se esperaba un poquito más de Inglaterra por eso, por darle el primer título a la creación del fútbol, porque ellos son los originarios del fútbol. Al final, creo que Italia, por méritos propios, por ser una de las mejores selecciones en esta competición, y al final yo creo que merecidamente Italia Italia se corona campeón, ¿no? Bueno, y al final de cuentas yo creo que algo importante que dejaron estas dos competiciones es que al final de cuentas los anfitriones quedaron en deuda en las grandes finales, porque Brasil perdiendo la final incluso con su propia afición, permitiendo afición después de que eso es otra cosa que se me olvidó recalcar en la Copa América, y es que esta se jugó sin público por las restricciones del país. Solo en la final se permitió una cierta cantidad de aficionados, y al final Brasil ni con su público pudo levantar la Copa América. Al final de Argentina le termina ganando en su casa. Lo mismo fue con Inglaterra, que terminó perdiendo la final en casa contra un cuadro azzurri, que al final de cuentas es un partido muy parejo, un equipo italiano muy ordenado, un equipo inglés bastante explosivo, como lo hemos visto, que tiene jugadores muy rápidos los ingleses, muy similar a lo que vemos cuando los equipos ingleses juegan contra otros equipos de distintos países, y se ha visto una buena evolución del fútbol inglés, y por qué no esperar a una Inglaterra campeón de la UEFA Euro dentro de 4 años, y por qué no levantar su segunda Copa del Mundo a Inglaterra. Me parece que tiene cosas interesantes, un portero bastante joven. Bueno, no solo el portero, de por sí el promedio de Inglaterra es bastante alentador para nuevas generaciones. Yo creo que es cuestión de madurez de los jugadores y que aprendan a afrontar, porque son jugadores que no han jugado finales con selecciones. Tal vez sí han jugado finales con sus clubes, como es varios casos del Manchester City, del Chelsea también, podemos mencionar algunos casos. Bueno, y eso fue lo que dejó, yo creo que una de las competencias más importantes a nivel futbolístico, tanto a nivel internacional, y es que en el próximo programa estaremos entrevistando a la nadadora Gaby Santis. Muchas gracias a toda la audiencia del Tiempo Deportivo, porque recuerden que el deporte merece un tiempo. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Y con esto me despido. Adiós, nos vemos en una próxima edición del deporte nacional e internacional.